Es curioso que con el paso del tiempo uno llega a entender, o a creer más bien, que está bien. Y, y puede que la distimia o la depresión continúe. Pero al menos en mi caso no veo que vaya a mejorar. Como que ya soy así. Como que ya normalicé mi estado mental y mi condición emocional. Como que ya normalicé no hablar con nadie, no querer expresarme con nadie, no querer crear vínculos con otras personas, pero siempre sentirme solo, siempre sentirme rechazado, pero en el fondo el culpable soy yo, o sea, es mi actitud la que hace que los demás no se acerquen a mí. Y ahí es donde está el problema, que otros también contribuyen a que yo normalice mi condición. Al principio, cuando ven que la personalidad cambia, o sea, antes era muy sociable, muy alegre, recochaba mucho. Cuando cambié, cuando ya no era así, alguien se pudo haber dado cuenta que algo pasaba, entonces se preocupaban, me llamaban, me preguntaban, eh, pero, pero yo no sabía cómo decirles, hagan esto para ayudarme. Y algunos sencillamente se limitaban a decir, busque ayuda. O empezaban a decirme que me querían, que recuerde que me aman, que... Pero yo nunca he dudado del amor de otros. A veces dudo son los motivos por los cuales me aman. Y entonces todas esas palabras que me decían tan repetitivas, que no me las decían en otras circunstancias, sino solamente cuando me miraban triste, entonces empezaron a aparecer a mí como que si no fueran sinceras, como si no fueran verdad. Y más bien eran como que le digo esto para levantarle el ánimo, pero en vez de levantarme el ánimo me lo hacían caer el ánimo. Porque, ¿por qué esperar hasta que yo estuviera triste y deprimido para decirme esas cosas? ¿Por qué prestarme atención cuando yo ya no quiero que me presten atención? Incluso había personas que me buscaban para hablar conmigo cuando yo no quería hablar, cuando estaba mal. Y entonces me insistían y me insistían y me insistían, pero no podía, o sea, no me salía las palabras, no quería hablar, no estaba en condiciones de expresarme y sobre todo tampoco estaba en condiciones de que cuestionaran mis pensamientos. Porque a veces uno puede llegar a sentirse libre para expresar sus sentimientos con alguien que le pregunta y uno dice estoy triste, siento que nadie me quiere, o uno dice me siento solo. Algunas personas que no saben escuchar inmediatamente le dicen, no, no digas eso, mira que estamos aquí, te queremos, te amamos, tienes a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, y empiezan a decirle un poco de cosas que lo que hacen es invalidar el sentimiento y no lo dejan a uno expresarse como se siente cohibido. Entonces llegó un tiempo en el que yo me cansé de que me cohibieran, que no me pudiera expresar porque otras personas se iban a sentir triste, mal, o sencillamente me decían, no, yo no sé qué hacer, busque ayuda. Y eso pues para mí ha sido como un rechazo más grande. Como quien dice, me lavo las manos, yo no me voy a untar de ese problema, así que vaya, busque otra persona. Y pues yo no estaba en condiciones de hacerlo. Y entonces cuando me buscaban, cuando yo no quería hablar, y me insistían cuando yo no quería hablar, y cuando no estaba en condiciones de hablar y me insistían, pues eso cansa, las personas se aburren y ya no lo vuelven a hacer. No buscan un momento adecuado, sencillamente ya no lo vuelven a hacer y dan por sentado que uno no quiere hablar, dan por sentado de que uno, pues que el problema es con ellos. Se toman el asunto como si fuera personal.
Y entonces cuando uno ya está de mejor ánimo, mejor semblante y quisiera hablar, pues esas personas que antes eran insistentes, pues ahorita ya no, sencillamente lo ignoran a uno o lo dejan. O como algunos me han dicho, déjenlo que algún día se le va a pasar. De esa forma normalizan un estado emocional. Ya aquellas personas que antes miraban como que algo me pasaba, que había que tener cuidado, que había que ayudarme, que había que insistir, ahora lo ven como algo normal, como parte de mi personalidad y sencillamente lo dejan pasar. Ya no le prestan atención a mi problema. Tampoco tienen por qué hacerlo, pero ya no le dan mucha importancia. Si saludo bien, si no saludo también. Si desayuno bien, si almuerzo bien, si no lo hago, pues también, eso no importa. Empiezan a normalizar una conducta que no está bien, que uno no quisiera ser así. Pero los demás empiezan a aceptar que esa es mi nueva normalidad o mi nueva personalidad y la aceptan. Y ahí es donde me cuestiono yo las amistades que tengo, porque cuando yo miraba que un amigo había cambiado su conducta para mal, pues me esforzaba para ayudarlo, para que no lo hiciera, para que volviera a ser la persona alegre y contenta. Y yo también empecé a normalizar esa condición. No me veo como una persona feliz. No me imagino siendo una persona feliz. De hecho, no soy capaz de imaginarme siendo feliz, siendo sociable, siendo alegre. Y cuando me encuentro rodeado de personas que están felices, alegres, sociables, eso me pone más triste porque yo estoy dañando el ambiente. Y lo que hace es que yo quiera alejarme de las personas felices, porque no encajo. Y es una lucha constante porque hay ciertas actividades que yo tengo que realizar, porque es mi obligación y no porque quiera. Mientras que hay otras que sí necesito hacerlas para salir de este estado, pero como es mi decisión, no las hago. Como trabajar. Yo sé que tengo que trabajar. Tengo muchos gastos, muchas necesidades. Incluso el medicamento que tengo que comprar constantemente, pues no me lo regalan. Tengo que trabajar para comprarlo. Y entonces trabajar se convierte en un esfuerzo mayor. Y no es que no me guste trabajar, me gusta hacerlo en trabajos que requieran mantener mi mente ocupada. El problema es empezar. Cada mañana me levanto o me despierto sin ganas de levantarme y tengo que esforzarme por no escuchar a mi mente que dice, pero ¿para qué se levanta? ¿Qué propósito hay en mantenerse con vida? ¿Para qué trabaja si lo que va a conseguir es para usted? Y quizás no va a ser ningún beneficio. Y entonces empiezo a cuestionarme y a crear en mi mente circunstancias en las que tengo que levantarme, tengo que bañarme, tengo que salir a buscar transporte para desplazarme hasta el trabajo, tengo que hablar con las personas, tengo que mostrar una actitud alegre, tengo que hablar. Y eso hace que yo no quiera iniciar ese trabajo. Pero cuando me he esforzado y empiezo el trabajo, cualquier tipo de trabajo que he realizado, ya sea de pintura, ya sea de soldadura, de electricidad o editar videos, bueno, cualquier trabajo que yo realice, pues cuando empiezo a hacerlo, aunque sin ganas, cuando empiezo a concentrarme en esa actividad, me gusta, me apasiona. El problema es cuando hago las pausas
mi cerebro empieza a pensar qué propósito hay en hacer eso. O sea, qué ventaja hay en trabajar si lo que voy a conseguir es para mí. Y aun si se lo diera a otras personas, lo que consiga, qué ventaja hay. Al final, yo no puedo comprar la amistad de nadie y otros se pueden beneficiar de lo que yo haga por ellos. Y eso es bueno. Pero ¿por qué yo no puedo beneficiarme de la compañía, de la amistad de otros? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Y esas cuestiones hacen que sencillamente sea una lucha. Y he empezado a normalizar y mi mente me dice, no, usted es un vago, usted no sirve para nada, entonces, ¿para qué se esfuerza? No lo intente. Y ya normalizo mi estado mental. No es sano, pero para mí es normal. No me imagino, no soy capaz de ver la vida con esperanza, la vida con optimismo, no soy capaz. Y tengo muchas razones para tener optimismo y esperanza, pero se las puedo decir a otros y quizás pueda hasta persuadir a otros, pero cada vez que estoy persuadiendo a otros, cuestiono que esos mismos argumentos no se aplican a mí y me hace sentir más frustrado porque no soy capaz de convencerme a mí mismo. Y ya creo que viviré así, que tengo que acostumbrarme a vivir con ese sentimiento y con esa poca socialización. Y no se lo puedo decir a otras personas porque no lo van a comprender como yo quisiera. Se lo van a tomar como algo personal y no quiero hacer daño a nadie. Por eso a veces no se lo digo a otras personas, porque no todo el mundo es capaz de escuchar sin cuestionar o escuchar sin juzgar.